Hola, mi nombre es Brittany Lilibeck Aray Alfaro. Estudio en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Sigo la carrera de Educación Inicial. Estoy en tercero A. Mi asignatura es Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Y a continuación les voy a presentar mi portafolio virtual del primer parcial. Como podemos ver, aquí tenemos el índice. Y encontramos los siguientes temas, como lo es la neurociencia y su relevancia en la educación, desarrollo humano y aprendizaje, plasticidad cerebral, factores de la neuroplasticidad, sistema nervioso central, neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje, cognición y lenguaje, emociones, procesos perceptivos y motricidad. Introducción. Un portafolio es una colección de documentos de trabajo de los estudiantes que exhibe su esfuerzo, progreso y logros. Pues de todo esto aprendí que la neurociencia es el estudio del sistema nervioso y está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas, sensitivas o motoras, llamadas neuronas, en todo el cuerpo. Y el objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluida la respiración y mantener el latido del corazón. Y la plasticidad cerebral es máxima en los primeros años del neurodesarrollo del niño, cuando se adquieren los aprendizajes imprescindibles para la adaptación al medio de desplazamiento, comunicación, interacción social, pero no es infinita, ya que está ligada a periodos críticos durante los cuales el cerebro está óptimamente preparado para adquirir una nueva función. Neurociencias y su relevancia en la educación. La educación comprende también la asimilación y práctica de las normas de cortesía, delicadeza y civismo. De allí que en el lenguaje popular la práctica de estos ámbitos de socialización sean calificados como signos de una buena educación. En el sentido técnico, la educación es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo, es decir, es un aprendizaje para vivir. Neurociencia. La neurociencia, como nos dice aquí, es el estudio del sistema nervioso y está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas, sensitivas o motoras, llamadas neuronas en todo el cuerpo. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso, para así producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales. Los neurocientíficos estudian el sistema nervioso en muchos niveles diferentes. Examinan las moléculas, las células nerviosas, las redes naturales y la estructura del cerebro de forma individual. Como podemos ver, aquí tenemos dos imágenes, una que es de la educación y otra que trata sobre la neurociencia. Desarrollo humano y aprendizaje. Genética y medio ambiente. Pues la genética adquiere una especial relevancia cuando estudia la transmisión de enfermedades, del mismo modo que se hereda de padres a hijos, como por ejemplo el color de los ojos, y también existen enfermedades que se pueden transmitir a la descendencia
En este caso se habla de enfermedades genéticas o hereditarias. En cambio, el medio ambiente lo heredamos como por ejemplo de algo que nos guste, como por ejemplo jugar indoor, tenis, correr, ir a la playa, etcétera. Porque muchas veces nos puede gustar a nosotras, pero a nuestros padres no les gusta hacer nada de esto. Plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida, como reacción a la diversidad del entorno. La plasticidad cerebral es máxima en los primeros años de neurodesarrollo, cuando se adquieren los aprendizajes imprescindibles para la adaptación del medio, desplazamiento, comunicación, interacción social, pero no es infinita, ya que está ligada a periodos críticos durante los cuales el cerebro está óptimamente preparado para adquirir una nueva función. La mayoría de los niños aprenden a percibir su entorno, andar, hablar y relacionarse de forma espontánea. No precisan de su enseñanza activa, basta un medio que le permita desplazarse, oír, contemplar cómo los demás se relacionan, para que aprenda estas habilidades. Y así, cuando su cerebro tenga maduras las estructuras necesarias para soportar cada una de estas funciones, simplemente las incorporará. Como podemos ver, aquí tenemos los factores de la neuroplasticidad. En el caso de la infancia, el desarrollo de las neuronas implica la activación de genes, así como también la formación sináptica, dado que algunas zonas son más plásticas que otras. Se han encontrado numerosos ejemplos sobre cómo la experiencia emocional, en este caso o periodo, afectan la formación de algunas estructuras. Por ejemplo, los niños sometidos a maltratos u otros traumas pueden desarrollar un hipocampo más pequeño. Encontramos el medio ambiente como factor clave en el desarrollo y potenciación de habilidades cerebrales. Si trabajamos en pos del desarrollo de nuestras capacidades cerebrales, las conexiones neuronales se incrementarán. Herencia genética, como ya lo dije anteriormente, el color de los ojos, el color de la piel, la altura, el cabello y el peso. Durante la edad adulta, el cerebro continúa siendo vulnerable a los factores ambientales, tanto de forma positiva como negativa. Esto significa que la mente se puede ir perfeccionando o deteriorando según los estímulos que reciba. Herencia medio ambiente. El deporte, la alimentación, la vida interior, el estrés, el baile, etc. La influencia emocional en el desarrollo y desempeño de las capacidades cerebrales. Sin ninguna duda, la felicidad, junto con una alimentación adecuada, constituye insumos imprescindibles para el desarrollo de un cerebro sano durante la infancia. Puede decirse sin riesgo de equivocarnos que el impacto emocional es determinante desde antes de nacer, porque no solo el desarrollo del cerebro en sí, sino también la construcción de las redes neuronales están sumamente influenciados por las características de la vida afectiva. Sistema nervioso central. Está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro del procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. Como podemos ver, aquí hice dos dibujos. Aquí están las áreas cerebrales. Tenemos lo que es el frontal, que es el razonamiento,
movimiento, emociones y atención del lenguaje. Parietal es lo que podemos, como quiera, nos hace tocar: el tacto, el gusto, olfato, y la presión, temperatura. El occipital es la visión. Temporal es la audición y memoria. Tenemos también los hemisferios cerebrales. En la izquierda tenemos lo que es los números, símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, la escritura, el razonamiento, el aprendizaje. Y en el lado derecho tenemos lo que es la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música y el espacio. Neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje. El neurodesarrollo hace referencia a un proceso dinámico entre el ser humano y su interacción con el medio externo, que finaliza por la maduración del sistema nervioso y el desarrollo de funciones cerebrales. Durante este transcurren 2 periodos críticos para el cerebro: la vida intrauterina y el primer año de vida. Por otro lado, los trastornos del neurodesarrollo hacen referencia a una condición neurológica que se inicia en la infancia temprana y la cual afecta al crecimiento, desarrollo y al funcionamiento del cerebro en el área personal, social, académica y laboral de una persona afectada. Normalmente suelen empezar en edad escolar, pero en ocasiones no se identifican hasta la edad adulta. Cognición y lenguaje, emociones. El lenguaje humano es un sistema flexible de símbolos que nos permiten comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. A diferencia de la comunicación animal, el lenguaje humano es semántico o con significado. Podemos intercambiar información acerca de todo tipo de objetos y acontecimientos, sentimientos e ideas, como por ejemplo, cuidado, ¿por qué? El lenguaje se caracteriza también por el desplazamiento. Nos libera de modo que podemos comunicar tiempo y espacio. El determinismo lingüístico tiene un atractivo intuitivo, pero cuando se prueba en el campo emerge una imagen diferente. Por ejemplo, las culturas varían en el número de colores que identifican su idioma. La gente son capaces de percibir distinciones de color para las cuales su idioma no tiene palabras. Procesos perceptivos y motricidad, denominadas también capacidades perceptivas psicomotrices. Según estos autores, las capacidades perceptivo-motrices básicas son la corporalidad o esquema corporal, la espacialidad, la temporalidad. Capacidades físico-motrices: la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad o amplitud de movimiento. Tenemos también las capacidades sociomotrices, que nos quiere decir que de la combinación de estas capacidades sociomotrices surgen otras como el juego colectivo y la creación. Capacidades sensomotrices. Dentro de estas capacidades se incluyen las sensaciones exterioceptivas, proceptivas e interoceptivas. Reflexión. Estos son todos los temas impartidos en este portafolio, con lo cual me llevo una reflexión. Cada uno de los temas mencionados me han ayudado para conocer cómo es la evolución de los niños, desde que están en el vientre de su madre hasta que nacen, y cuáles son sus cuidados a medida que van creciendo y por qué es importante que sus padres estén con ellos en cada etapa.
Como estudiante de la educación inicial me comprometo a esforzarme a investigar más a fondo sobre cada uno de los temas que sean de gran ayuda para mi aprendizaje y desarrollo profesional y poder cumplir con cada una de las tareas asignadas. Esto fue todo y muchas gracias.